Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ando caminando aquí en este lugar, miren qué bonito. Y aquí estando caminando, el Señor trajo a mi mente una palabra. La Biblia dice en Segunda de Crónicas que el Señor le estaba diciendo a Salomón, dice, si mi pueblo pecare, dice, entonces yo cerraré los cielos y enviaré plagas y pestilencias. Dice, pero si mi pueblo se humillare y orare y clamare y se convirtiere de sus malos caminos, dice, entonces yo los perdonaré y quitaré las plagas y toda clase de maldición. Y mucha gente habla acerca de esta oración, muy fácil. Yo tuve que investigar un poquito y me llevó el Espíritu Santo a mirar cuando Jesús estaba dando el ejemplo del publicano y el fariseo, que uno oró con humillación y el otro oró con exaltación. Y yo puse atención al que oró con humillación, porque el Señor dice, si mi pueblo se humillare y orare, y esto significa que hay diferentes tipos de oraciones, pero el Señor está buscando para perdonarnos y para justificarnos, está buscando la oración que es de humillación. Cuando el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y no soy como los demás pecadores. Sin embargo, el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, y se golpeaba el pecho y lloraba, y dice que ni aún sus ojos levantaba hacia el cielo de la vergüenza, de la humillación, y decía, sé propicio a mí, Señor, perdóname que soy pecador. Y Jesús dijo, os digo que el que salió justificado de ahí fue el publicano, el que se humilló, y el que se exaltó no fue escuchado, ni fue justificado, ni fue bendecido. También vemos otro ejemplo que está en David. En los Salmos, David vemos muchísimas oraciones que hizo David. Oraciones de venganza, oraciones de prosperidad, oraciones de bendición. Pero cuando David pecó, es la primera oración que sale en la Biblia, oración de humillación, en el Salmo 51. Es la primera oración de humillación que sale en los Salmos. Si usted ve todos los Salmos, no hay ninguna oración de humillación más que el Salmo 51, donde dice, Señor, yo reconozco mis maldades y reconozco mis pecados. Dice, y mis rebeliones están delante de ti. Dice, lávame, purifícame, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y David está humillado, haciendo una oración de humillación. Ahí no está haciendo una oración de bendición, ni de prosperidad, ni de venganza. Está haciendo la oración de humillación, la que el Señor pide cuando hay plagas en la tierra, cuando hay pestilencias, donde el Señor dice, si mi pueblo se humillare. Y vemos el ejemplo de David, cuando David está diciendo, Señor, yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Vemos otro ejemplo de una oración de humillación en el profeta Daniel. Cuando Daniel oró, dice que cuando estaba siendo atacada la ciudad, dice que él oró y se puso en ayuno, en cilicia y en clamor. Y también la palabra que él utiliza es confesar. Dice, y Daniel confesó la maldad de su generación, y Daniel dijo, Señor, yo reconozco que estamos en pecado, reconozco nuestras rebeliones, reconozco nuestras iniquidades. Señor, sobre nosotros sea la afrenta, Señor, hemos pecado, hemos hecho impíamente, Señor. Perdónanos, Señor. Y dice que Daniel estaba orando, clamando, avergonzado, llorando, cuando en eso el ángel de Dios llegó y le dijo, Daniel, tu oración ha sido oída y el pecado ha sido justificado. Y otra vez vemos la palabra confesar. La palabra confesar aparece en el Salmo 51, en Daniel. Y dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos nuestras iniquidades, y reconocemos que somos a veces pecadores, que somos chismosos, que tenemos malicia en nuestra cabeza, que a veces robamos, que a veces mentimos, reconocemos nuestras maldades, nuestras iniquidades delante de Dios, pero humillados. No es la oración en la que vamos a hacer como hizo Jacob, que Jacob dice que oró toda la noche y dijo, Señor, yo no te suelto si no me bendices, porque Jacob estaba orando por una bendición. Esa no es la oración que el Señor está diciendo en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas el Señor está diciendo, si mi pueblo se humillare y orare. Y entonces tenemos el ejemplo del profeta Daniel, el ejemplo de Daniel, de David
Y el ejemplo también que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando el publicano y el fariseo estaban orando y el que se humilló. La oración de humillación es cuando reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras iniquidades, reconocemos que tenemos malicia, que somos chismosos, que mentimos, que criticamos, que pecamos. Todos nuestros pecados que tenemos como ser humano tenemos que reconocerlos y confesarlos para que seamos justificados y seamos perdonados, y entonces el Señor nos bendiga. Entonces podemos decir como Jacob: Señor, no te suelto si no me bendices. Pero ese es otro tipo de oración. Ahorita lo que yo te quiero hablar es de la oración que el Señor me habló esta mañana. La oración que es de arrepentimiento, la oración que es de humillación, donde aquel que se humilla llora, dice que ni siquiera levanta sus ojos por la humillación. Aquel que se humilla gime, clama. Aquel que se humilla dice que ruega. No es que está diciendo: oh, yo quiero que tú hagas esto. No, está rogando, está suplicando, está llorando, está reconociendo sus pecados y está confesando sus pecados. Como cuando íbamos con aquel sacerdote y le confesábamos nuestros pecados. Así el Señor quiere que vengamos hacia Él y confesemos nuestros pecados a Él nada más. A Él, que confesemos nuestros pecados y que reconozcamos nuestras rebeliones, para que seamos como ese publicano que salió justificado, para que el Señor nos perdone y nos bendiga. Bueno, te invito a que empieces a hacer este tipo de oración. El profeta Daniel dice que él ayunó, se cubrió de cilicio y de ceniza únicamente para justificarse y para humillarse delante de Dios. No fue para pedir nada, solo fue para pedir perdón, para humillarse delante de Dios, confesando los pecados de su generación. Y esperemos que nosotros realmente empecemos a hacer ese tipo de oraciones, oraciones de humillación. No oraciones de prosperidad, no oraciones de bendición, ni de venganza, ni de petición. Oraciones de humillación. Si mi pueblo se humillare y orare y rogare, dice, entonces yo los perdonaré. Dice, y mi oído estará atento a ellos. Bueno, que Dios te bendiga y a poner en práctica lo que el Señor nos enseña.